amigos, miércoles 13 de diciembre, no, mentira, me quedé en el mes pasado, miércoles 13 de enero de 2016. Queremos darles la bienvenida a esta nueva versión de nuestro programa Piensa Valparaíso, aquí en Piensa TV. Soy Karen Trachtenberg, directora de periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez, y desde aquí queremos invitarlos a pensar un poco en nuestra región, a conversar sobre nuestra región y a tener buenas ideas que nos permitan seguir creciendo. Como siempre estoy muy bien acompañada. Él es académico, es columnista de opinión y además es director ejecutivo interino de la Fundación Piensa. ¿Cómo estás, Pedro Fierro? La verdad es que muy contento acá, entre comenzando, terminando el año, todavía no sabemos bien, conversábamos antes, ¿cierto? Claro, está muy bien la equivocación, elocuente lo que estamos viviendo, así que contento acá de estar una vez más contigo, Karen. Buenísimo. Y sin más, quiero presentar a nuestra invitada de hoy día. Ella es profesora de educación básica, es además magíster en antropología y desarrollo de la Universidad de Chile, fue Seremi de Educación de nuestra región, pero además es hoy día la directora del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. ¿Cómo estás, Nelly Dapos? Hola, bien, muchas gracias por la invitación. Quiero precisar que no fui Seremi de Educación, trabajé en el área de la División de Cultura del Ministerio de Educación en la región de Valparaíso. Perfecto. En la región de Magallanes, pero cuando el Ministerio, lo que es el Consejo de la Cultura hoy día era parte del Ministerio de Educación. Por eso Sí, por eso hay mi vinculación con el Ministerio de Educación y con la Seremía. ¿Cómo está este fin de año en términos de la cultura aquí en Valparaíso? Principio de año. Bueno, comentábamos antes de comenzar el programa fuera de pantalla que tenemos la sensación compartida de que no ha terminado el año, porque la verdad es que no hemos parado ninguno en las actividades que estamos realizando, y como Consejo de la Cultura también terminamos diciembre, pero empezamos enero con ya la planificación de las actividades del Chile Celebra, las actividades del Festival de las Artes Valparaíso, y bueno, y enero es un mes de planificación también, y también de cierre de proyectos, la entrega de los fondos de cultura también. Empezamos ya a entregar los recursos de los proyectos que fueron adjudicados en la región de Valparaíso, que este año fue muy bueno para la región. Entonces uno tiene la sensación de que no ha terminado. Yo creo que hasta que no vuelva de las vacaciones todavía voy a tener esa sensación, pero un año intenso, de todas maneras. Terminamos un año intensamente y comenzamos otro aún con más actividades, con buenas noticias, con aumento presupuestario, que eso es muy bueno también para el sector público. ¿Cuáles son esas buenas noticias para el 2016, aparte, claro, de este aumento? Bueno, por ejemplo, empezamos este año con ya empezar a ejecutar proyectos que son considerados como proyecto estratégico para nuestra institución. Ustedes saben que tenemos una historia de fondos de cultura, que es la política pública que tiene el Estado de Chile para financiar la cultura, es a través de fondos concursables del año 1992, y hemos querido avanzar en que no todo tiene que ir a la concursabilidad, porque ciertamente hay ciertas, tanto instituciones como actividades, como personas que están desarrollando una actividad tan importante y que no debiesen concursar. Por lo tanto, se crearon dos fondos o dos programas, que uno es intermediación y el otro es otras instituciones colaboradoras del Estado. A partir del año pasado se crearon estas nuevas fuentes de financiamiento o formas de financiamiento, y tenemos en la región al menos 4 instituciones que se adjudicaron estos recursos y que no van a tener que necesariamente concursar para darle sustentabilidad a sus instituciones o programas. Me refiero al Museo Vicente Huidobro de Cartagena, me refiero a Escena al Borde, que tiene una trayectoria ya 15 años del Festival Danza al Borde y de todo el aporte que han hecho a la contribución y el desarrollo de la danza contemporánea en la región de Valparaíso y en el país, porque ellos son un referente nacional. Tenemos también proyectos, también el Museo del Títere y el Payaso y el Centro Cultural de San Antonio, que están en la línea de intermediación, que son instituciones que están desarrollando un trabajo importante de mediación cultural con públicos, con audiencia, porque si hay un problema tenemos en nuestro país y en nuestra región es que todavía tenemos un déficit en audiencias para la creación artística que hemos logrado. Ahora, ¿cómo se va a manejar el tema de la fiscalización, entre comillas, de la utilización de esos recursos? Porque claro, son instituciones que llevan mucho tiempo, sí, que ya se conocen, sí, pero de todas maneras hay un tema que cuando tienen que concursar, sí, hay una fiscalización un poco más... No, en general yo te diría que todos los recursos del Estado, porque son recursos de todos los chilenos, o sea, todos los que estamos sentados en esta mesa el día ponemos aporte ahí, son fiscalizados, tal como se hace en el Estado, que ellos presentan una propuesta, no es que uno le entregue un recurso, no un cheque en blanco, no un cheque en blanco, como en todos los proyectos, como en todos
los convenios de transferencia que nosotros realizamos a los municipios también, a otras instituciones, nosotros entregamos todos los recursos vía convenio. Ese convenio establece ciertas modalidades de ejecución, establece el modelo claramente, el convenio, cómo se ejecutan esos gastos, para qué son. Y nosotros, por supuesto, tenemos una supervisión tanto técnica como de los recursos financieros que están involucrados en plazo. ¿Cómo se hace con todo? Y ahí año a año no tienen que volver a concursar, pero sí tienen que hacer algún tipo de balance. O sea, hay evaluación, por cierto. O sea, la sustentabilidad de estos proyectos y que el Consejo de la Cultura siga apoyando de manera permanente, eso lo estamos estudiando, porque esto es un proyecto, una forma nueva de financiamiento, que son proyectos estratégicos, intermediación, otras instituciones colaboradoras. Es una forma nueva que la estamos ya implementando el primer año para el 2016, pero que ciertamente está en revisión, se está evaluando, pero la idea es que estas instituciones, para que tengan sustentabilidad estos grandes proyectos, tengan un financiamiento permanente, pero ciertamente sujetos a evaluación en terreno y de todos los informes que ellos nos entreguen, así que no hay ningún problema por ese lado. Y aparte, para este año se aumentan también el presupuesto incluso para los fondos concursables. Sí. Sí, ahora, a nivel país se aumentaron los recursos considerablemente. Hay una decisión del ministro de apoyar a las regiones extremas, por lo tanto hay regiones como Atacama que duplicaron sus fondos, Magallanes, Aysén. Nosotros mantenemos, en algunos fondos mantenemos y en otros aumentamos. Pero sigue siendo la segunda región con más proyectos después de la metropolitana de los fondos de cultura. Y una buena noticia el aumento de presupuesto, sí, considerando que es un año en que se redujeron la mayor parte de los presupuestos. Sí, esta de las pocas carteras que tuvo aumento presupuestario, además un 13,7%, 0,67%, que es muy importante. Eso sí, me lleva una pregunta que quería hacer también, que tiene que ver con un compromiso quizá más a largo plazo, porque la carrera que tú tienes en temas de cultura no es corta, o sea, ya hay cierta experiencia y hay cierta visión de cómo se ha gestado este proceso. Sí. Dentro de todo este mismo proceso, ¿cómo tú has visto el cambio de la percepción que se tiene tanto de gobierno, incluso también como ciudadanía, respecto de la valorización que se tiene sobre estos temas de cultura en general? Mira, yo creo que hoy día la cultura está mucho más presente, tanto en el discurso público, en el discurso político, en la ciudadanía. Yo creo que, por un lado, hemos logrado convenios con los municipios, que están dispuestos a invertir en cultura, que ya no es la cultura como un gasto, sino como una inversión que ciertamente mejora la calidad de vida de las personas, que genera bienestar. Y yo te diría que en la región nosotros hemos firmado ya 18 convenios para la elaboración de planes municipales de cultura, que significa que el municipio tiene considerado dentro de su planificación anual, o cada 4 años, cada 5 años, como son los PLADECO, un plan municipal de cultura. Eso implica que el municipio hace una apuesta por invertir en cultura, por desarrollar planes estratégicos y por lo tanto que la cultura esté al centro también del desarrollo de la comuna, que es el territorio que a nosotros más nos interesa, la comuna, porque ahí es donde están los habitantes, o estamos más cerca de los ciudadanos, y que nos interesa, a donde nosotros nos interesa que llegue la cultura. Por lo tanto, desde el punto de vista de la política pública, desde el punto de vista, tenemos a los municipios, están las instituciones, las organizaciones, y las personas también reclaman ese derecho a la cultura, y a mí yo llevo 20 años para ser precisa, pero empecé muy joven, eso también quiero precisar, empecé muy chica a trabajar en cultura. Pero hoy día uno ve primero los aumentos del presupuesto, uno ve más participación cultural, muchas más personas que asisten al teatro, que asisten a los eventos musicales. Ciertamente quisiéramos tener estándares mucho más altos comparado a otros países, porque hablamos de un país desarrollado, pero todavía en cultura Todavía la cultura es bastante elitista. Todavía es bastante elite, todavía el presupuesto que se asigna en este país a cultura sigue siendo bajo, sigue siendo bastante limitado, pero nosotros esperamos que con la creación del nuevo ministerio, que ya está la ley en el Congreso, en un trámite previo, o sea, la etapa prelegislativa, podamos tener otra realidad para la cultura. Pero vos tú me preguntas qué ha pasado en la región en estos últimos 10 años. Había un aumento considerable de actividad cultural, un aumento considerable de las personas participando activamente en un ámbito que me parece muy interesante. Hay mucha preocupación de las personas por su patrimonio y muchas veces la gente no sabe que
qué tal receta o qué tal cultor o tal persona es parte de lo que uno entiende como patrimonio inmaterial, pero la gente lo reconoce como valioso y es el mayor mérito que tiene el patrimonio, ¿no? Lo reconoce como valioso y quiere hacer cosas para recuperar ese patrimonio, a esa persona, a esa familia, a esa receta, esa casa, esa estación de tren, en fin. Hay mucha más conciencia hoy día de las personas, de los ciudadanos comunes y corrientes que no tienen, digamos, no acceso quizás a lo teórico en términos de cultura y patrimonio, pero que sí están preocupados por la cultura. Una cantidad de jóvenes realizando distintas manifestaciones, practicando actividades culturales. Y emprendiendo culturalmente. Y emprendiendo, también, sí. mucho emprendimiento cultural vinculado al medio ambiente también. Yo creo que tenemos una cultura interesante respecto de vincular la cultura como un eje transversal, vincularlo con el medio ambiente, vincularlo con la calidad de vida, con lo cotidiano, yo diría, o sea, yo creo, si tú me preguntas si la cultura hoy día es mucho más parte de la vida cotidiana de las personas, y eso uno lo ve en en los lugares de la región, en todos los lugares. Eso te iba a preguntar, ¿cómo se manifiesta o si ha habido también una mejora en este ámbito de otros sectores de la región que no necesariamente sean Valparaíso, que tradicionalmente es una zona que tiene una cercanía mayor con la cultura, donde además está emplazado el Consejo de la Cultura? ¿Qué pasa con el resto de la región? ¿Qué pasa con, no sé, los Andes, Quillota? ¿Qué pasa más hacia el interior? No, mira, también es muy interesante lo que pasa. Yo quiero destacar el Valle de la Aconcagua, que involucra las 10 comunas de las provincias de San Felipe de los Andes, porque ahí hay un movimiento muy interesante. Nosotros lo que hacemos en el territorio, promovemos la asociatividad, promovemos también la colaboración y promovemos la equidad territorial. Y nosotros ahí hemos hecho estas redes de trabajo con los municipios, con los espacios culturales, con las distintas infraestructuras culturales que hay, con las distintas organizaciones, tanto municipales como de la sociedad civil, y hay un desarrollo importante. Y a lo mejor una cifra, podríamos indicar que este año todas las provincias se adjudicaron fondos de cultura. No sé si eso es tan relevante o no, pero te indica que hay gente que está interesada, personas que están participando, que están viendo las oportunidades y las alternativas que tiene el Estado y también la empresa privada. Y que hay una calidad que hace que ya no solamente se adjudiquen dentro del circuito Valparaíso. O sea, ya no es Valparaíso, sigue siendo Valparaíso y Viña las comunas que más proyectos se adjudican. En particular Valparaíso es absorbente. Valparaíso tiene el 60 y algo por ciento, antes tenía el 80, por lo tanto... Hace 10 años atrás Valparaíso se adjudicaba el 80% de los recursos, hoy día Valparaíso se adjudica el 60 y el 68%. Pero sí, yo creo que es un proceso lento, pero estamos avanzando y eso es lo importante, estamos avanzando en que haya más necesidad, haya más demanda, haya más infraestructura cultural. Tenemos centros culturales que hacen un trabajo increíble de dinamización de la actividad cultural en los lugares donde está. En San Antonio, el lunes vamos a un proyecto de emprendimiento, a propósito de emprendimiento creativo, un proyecto que se adjudicó el Centro Cultural de San Antonio en conjunto con otras organizaciones de la comunidad, que tiene que ver con desarrollar un emprendimiento creativo para capacitación de personas, y eso me parece muy relevante porque uno cree que todo pasa en Valparaíso, como tú bien señalas, y no es así. Tú hablabas de este proyecto de ley que está en etapa prelegislativa y que tiene que ver con que el Ministerio de la Cultura realmente sea una realidad. Sí. Valga la redundancia. Pero en paralelo hemos visto un paro de la DIVAM, de la Dirección de Bibliotecas y Archivos, precisamente porque ellos aspiraban a que dentro de este proyecto se les considerara como una subsecretaría. No sé en qué va esa conversación, no sé si tú nos puedes contar un poco en qué va. No, esa conversación hoy día justamente se llegó a un acuerdo y hay una mesa de trabajo. Lo que pasa es que aquí hay la DIVAM depende, como te decía, del Ministerio de Educación y quién ha liderado. Es una doble militancia, como lo que pasaba antes con el tema de las policías, que dependían por un lado del Ministerio de Defensa, pero además dependían del Ministerio Interior. Sí, sí. Mira, este proyecto de ley es un proyecto que ha tenido, primero quiero destacar que ha tenido mucha participación ciudadana, mucha, en toda la región, en todos los sectores. La consulta pueblo originario fue lo más relevante, diría yo, que hubo en este proceso. Y bueno, por eso se llama además Ministerio de las Culturas, Arte y Patrimonio. No es el Ministerio de la Cultura, sino que es un ministerio que reconoce la pluriculturalidad de este país, los nuevos pueblos originarios. Entonces, hubo mucha participación y sin duda se habló con los gremios, se conversó con los gremios. Ahora, ahí había una conversación quizás pendiente entre el propio gremio de la DIVAM, el ANFUDIVAM, con la Dirección de Biblioteca, Archivo y Museo, con su director. Pero ese tema ya está zanjado. Afortunadamente el Ministro de Cultura,
que tiene a cargo el funcionario del Consejo de la Cultura, que ahí se habló mucho con las asociaciones de funcionarios del Consejo de la Cultura, que es Anfocultura. Nosotros ese tema lo zanjamos desde antes de eso, quedó resuelto. Entonces había un problema ahí con los funcionarios de Anfudibam, que seguramente las demandas de ellos son justas, yo no podría desconocer lo que ellos están pidiendo, pero sí lo que hoy día afortunadamente, gracias a la mediación también del Consejo de la Cultura, que tuvo que intervenir en este diálogo, hay una mesa donde está el Consejo de la Cultura y también está el Ministerio de Educación, que es de quien depende la DIVAM, y con el director de la DIVAM también. Entonces, mira, la buena noticia hoy día es que ese conflicto ya no existe, que hay una mesa de negociación y que bueno, que además este jueves entiendo que se juntan, van a la Cámara de Diputados, van al Congreso, y que esta discusión va a seguir el espíritu que siempre ha tenido, que es con la participación de los trabajadores, porque con justa razón los trabajadores deben temer por su situación contractual y por cómo va a ser su situación laboral a futuro. Y eso lo ha dicho el Ministro de Cultura siempre. Este proyecto de ley lo que no tiene que hacer es afectar la situación laboral de los trabajadores y trabajadoras, que son quienes sustentan una institución. Pero finalmente, la DIVAM en este proyecto terminaría dependiendo, ya sea subsecretaría o no, terminaría dependiendo del Ministerio de Cultura, sí, y saliendo de Educación. Sí, claro, o sea, salen de Educación el Consejo de Monumentos y la DIVAM. Y el Consejo de la Cultura, que sale del Consejo de la Cultura, estas tres instituciones van a ser parte del nuevo Ministerio de las Culturas, Arte y Patrimonio. ¿Qué viabilidad le ves tú a que este proyecto de ley salga o vea la luz en este gobierno? Porque si bien el tema de la cultura es un tema importante y que está en el programa de la presidenta Bachelet, finalmente el tema de las culturas frente a otros temas que aparecen como más urgentes va quedando un poquito rezagado. Sí, no, yo tengo confianza y optimismo en que va a salir. Puede que se demore un par de años, no lo sé, pero ya está en la etapa prelegislativa y eso ya es un gran avance, y los parlamentarios en general de la Comisión de Cultura tienen un compromiso con este proyecto, un compromiso sin duda con este proyecto. Por lo tanto, hemos esperado tantos años que yo creo que va a ser realidad, se ha discutido mucho. Hay que recordar que hubo un proyecto de ley, esta es una indicación sustitutiva, hay que decirlo también. Había un proyecto de ley que tenía muy poca participación, que tuvo muy poca participación. Hoy día este proyecto se ha discutido con toda la ciudadanía, por lo tanto, yo diría que yo tengo la esperanza y la confianza de que va a salir. Tengo la confianza de que va a salir, me atrevería en estos 2 años de gobierno. Ahora, la implementación ya es más lenta, porque ya es... Y estamos preparándonos para eso, buscando los espacios definitivos. Recuerden que aquí va a estar... Es que preguntar el tema del emplazamiento, porque había también un debate si es que estaba en Santiago, si es que estaba en Valparaíso. Sí, no, el domicilio del Ministerio de las Culturas va a ser Valparaíso. Entonces también yo creo que, bueno, y esto también seguramente va a incrementar en personas, entonces hay que estar preparados para recibir a un gran equipo de personas en la ciudad también. Yo, tratando de no cambiar mucho el tema, ¿cierto? Pero siempre me gusta hacer la misma pregunta, pero ahora tengo la suerte de que tú también es algo que uno de los retos que te pusiste cuando asumiste el cargo de la dirección regional, que tiene que ver con el trabajo con la comunidad, o sea, el trabajo no tan solo con ciertos agentes estatales que tengan que ver con la cultura, sino que sobre todo también con la sociedad civil, con privados que están metidos en esta industria. Y claro, yo leía por ahí que cuando comenzaste este periodo, lo pusiste claramente como una de las metas de tratar de hacer el trabajo más coordinado posible con todas las comunidades culturales que van a existir en la región. Sí. ¿Cómo va eso? Porque, por ejemplo, uno ve ahora, empieza el verano en la quinta región, crece el abanico quizás crece la oferta cultural también en la región, y vemos que la mayoría también de estas ofertas son de agentes privados que están tratando de hacer cosas. ¿Cómo ellos se relacionan en este par de años que tú has estado a cargo? No, bien, pues nosotros somos, siempre nos dicen, nosotros siempre somos como hinchas de las mesas entonces tenemos mesas de trabajo con algunas disciplinas artísticas, tenemos mucho diálogo con las personas de teatro, con las personas del mundo de la artesanía. En el fondo lo que nosotros diseñamos como plan de trabajo lo hacemos en conjunto con algunas organizaciones.
Y la actividad, tú me preguntabas por las actividades que hay en el verano. No, y yo preguntaba en general, ¿cierto? Porque en cualquier periodo de planificación lo más sencillo es prescindir del diálogo, prescindir del trabajo más bien coordinado, porque mira, cuesta. Nuestro proyecto emblemático, te diría yo, el SECREA, que es una medida presidencial. El SECREA es el Centro para la Creación Artística, que es un centro que se van a crear 15 en el país, ya hay 6 funcionando. Nosotros tenemos el piloto en La Ligua, que lo inauguramos el 30 de diciembre. Ese proyecto, ¿de qué se trata? Es un proyecto que recibe a niños y jóvenes entre 7 y 19 años para desarrollar un modelo de apoyo a la educación pública, ¿no? Donde los niños pueden desarrollar sus habilidades, capacidades, talentos, en distintos ámbitos. Estamos trabajando con el ámbito de la ciencia, las artes, de la sustentabilidad de la tecnología. Nosotros, para diseñar ese modelo, hicimos un proceso de escucha creativa con niños jóvenes apoderados, profesores, en el mes de octubre. Y luego hicimos el proceso escucha activa, estos nombres de pronto, tanto nombre, pero fue un proceso de participación ciudadana finalmente. Después hicimos el proceso escucha activa, donde devolvimos a la comunidad lo que habíamos recogido, y lo que implementamos hoy día, y ya partimos con el piloto, tiene que ver con lo que los niños demandaron, y con lo que porque le preguntamos cómo sueñan este espacio. Estamos en un proyecto piloto, hicimos un piloto en el Liceo Pulmahue, y estamos empezando a diseñar el definitivo para empezar a construir este año. O sea, ya está diseñado, lo vamos a construir este año, empezar a construir este año. Pero todo el proceso de pensar este centro para la creación artística infantil y juvenil lo conversamos con los niños, con los jóvenes, con los apoderados, con la comunidad local. No fue algo que es de Valparaíso, porque además es importante. Impuesto, no es que de Valparaíso llegamos allá a invadir la provincia de Petorca, les dijimos, claro, traemos esto, no. Que suele pasar en otras áreas. Sí, no, pero yo me imagino que también hay una conversa con, no sé, con profesores, porque de repente los chicos, puede ser, no sé, pues estoy inventando, pero no, que queremos malabarismo, queremos arte circense, pero como también me imagino que hay una conversa con los profesores o con expertos que pueden decir cómo inculcarles también otras expresiones artísticas, digamos. Sí, mira, sabes que los niños, más que decirnos queremos tal o cual taller, nos decían queremos un espacio que sea con muchos colores, o queremos un espacio donde podamos ser escuchados, o queremos trabajar de manera entretenida, queremos aprender jugando. Son las frases que yo más rescato de este proceso. Me da la impresión que la educación no está cumpliendo el rol que debiese cumplir la educación hoy día. Yo creo que, bueno, sabemos que tenemos una educación que se mide con CIMSE, que se mide con PSU, por lo tanto hay mucho foco en la educación en preparar personas para cumplir con esos parámetros, y no nos estamos preocupando quizás de formar niños felices, donde desarrollen la creatividad, porque lo que queremos con el SECREA no es formar talentos ni artistas, lo que queremos es formar niños y jóvenes creativos, felices, que sean capaces con toda esta herramienta que les vamos a entregar de solucionar los problemas cotidianos. O sea, imagínate una zona como Petorca donde hay un problema de sequía importante, que de hecho aparecía en las preguntas o en los dibujos de los niños, porque había distintas maneras de expresar, con dibujos, con preguntas, con trabajos artísticos, en fin. En esa provincia tenemos problemas de sequía grandes, importantes. Tenemos el problema de que el tejido de La Ligua, que es tan importante, también ha ido perdiendo un poco ese arraigo que tenía en la comunidad, y las ventas también, hay que decirlo, porque la gente prefiere comprar algo más barato, aunque sea chino, pero... Entonces, todo ese tema que tiene que ver con la identidad local, que tiene que ver con la problemática del lugar, los niños lo abordan y les interesa y les preocupa. Entonces, también nosotros queremos formar ciudadanos y ciudadanas que tengan herramientas para enfrentar todos estos desafíos que te plantea la vida día a día. Sí tiene que ver con eso. Se crea. Bueno, y ahí hay un proceso de participación. Cuando estábamos con el proyecto de ley para el Ministerio de la Cultura y tuvimos que presentar esta indicación sustitutiva, nosotros hicimos trabajo también de participación ciudadana con la comunidad artística y cultural de toda la región. Hicimos 7 encuentros, incluido Rapanui, y también hicimos la consulta indígena, que fue un proceso de aprendizaje para nosotros muy importante. Aprendimos cosas que nunca nos imaginábamos, cómo había que dialogar con los pueblos originarios. O sea, porque además lo que nos indica el convenio 169 de la OIT es que nosotros no podemos dirigir una conversación. Nosotros estamos acostumbrados en estas jornadas de participación que diseñamos una metodología, que van las preguntas hechas. Lidera un poco. Y se lidera. No, acá nosotros somos facilitadores, y son ellos que tienen el derecho, que le entrega
este convenio 169, de ellos decidir qué es lo que quieren preguntar, por ejemplo, sobre qué temas quieren discutir. O sea, temas tan básicos como quién nosotros siempre habla la directora del Consejo de la Cultura primero porque es la autoridad, pero no, pues en los espacios de ellos la autoridad es la autoridad ancestral, por lo tanto ellos tienen que hablar primero, o sea, cosas, detalles, y esos son los detalles más prácticos, pero de todo el tema de la cosmovisión es increíble lo que nosotros aprendimos muchísimo. Yo creo que como equipo del Consejo de la Cultura sentimos un respeto irrenunciable a los pueblos originarios, pero después de este diálogo con ellos, después de escucharlo, yo creo que nuestro respeto y nuestra admiración es aún mayor. Y tenemos una relación que partió difícil, porque insisto, nosotros los continentales, como nos dicen en Rapa Nui, o los Winca, como nos dicen acá, tenemos una manera de hacer las cosas. Otros códigos también. Otros códigos, y la verdad es que no somos muy preocupados de saber cómo ellos conversan, por ejemplo, que hay que dialogar en círculo. Y hay que dialogar en torno a la alimentación, el mate es muy importante para generar una buena conversación, o que tú no puedes hacer una votación porque ellos llegan a acuerdo, necesitan hacer votación, todo eso que no teníamos idea, lo aprendimos con la consulta indígena, estamos muy agradecidos nuestra relación cambió a partir de eso. Nelia, ¿tú crees que a partir de precisamente de este ministerio que va a incluir el tema de los pueblos originarios, sea posible que el tema de la cultura de los pueblos originarios se exporte, entre comillas, a los continentales o a los Winca? Sí. Porque finalmente siempre se termina viendo el tema de los pueblos originarios, ya sea el tema mapuche, el tema Rapa Nui, que siempre se termina viendo como algo aparte, algo ya sea político o territorial o lo que sea, pero no hay una mezcla desde ellos hacia nosotros ni de nosotros hacia ellos, sino que siempre algo separado. Hay elementos de la cultura mapuche que son preciosos, incluso lo que tú estás contando que normalmente no se conoce. Claro. Entonces, ¿tú crees que el hecho de que el ministerio incluya a los pueblos indígenas puede hacer que eso se genere una compenetración mayor, si finalmente venimos todos de donde mismo? Digamos. O sea, lo que yo creo que lo que hay que hacer es respetar, primero conocer, porque conocemos re poco de la cultura de los pueblos originarios, de las 9 culturas que tenemos presentes en nuestro país, conocemos re poco. Yo creo que sí, yo creo que la consulta indígena, más allá de establecer ciertas formas, porque va a haber un Consejo de las Culturas en el Consejo el Ministerio de las Culturas, va a haber un Consejo Pueblo Originario, nosotros ya creamos a partir de la consulta el año pasado, que se creó el Departamento Pueblo Originario, pero más que la normativa, yo creo que tenemos que trabajar mucho en el reconocimiento social, que la comunidad, o sea, que el vecino, sería tan bonito, por ejemplo, que en los colegios, los cabros, en vez de pasarles, yo tengo cabros chicos, entonces es como el listado de los pueblos originarios y apréndanse de memoria qué actividad económica tenía y en qué parte de Chile están instalados. Que en vez de eso, por ejemplo, en arte, en arte plástica, en ramo, tuvieran una sección donde aprendieran a hacer alfarería, o donde aprendieran algo de arte Rapa Nui. Sí, no, mira, yo creo que estamos en un buen momento para primero hacer ese reconocimiento, pero lo primero que necesitamos como sociedad es reconocer el valor de los pueblos originarios, o sea, que ellos son personas que son de una cultura milenaria que llegó primero a este territorio y que su cultura fue arrasada, fue negada, incluso algunos de ellos también decían, nosotros nos sentíamos avergonzados. Lo primero que hay que poner en valor o hacer este reconocimiento social de esa cultura, de la que todos provenimos. Y la gracia de la escucha activa ahí entendiendo esos procesos también. Claro, y junto con reconocer, yo creo que hay que hacer todos los esfuerzos por recuperar ciertos elementos que se han ido perdiendo y tenemos que priorizar también, porque hay otros elementos de las culturas que se están en Rapa Nui sin ir más lejos. La gente está perdiendo la lengua. Y es un tema que no hay mucha conciencia y bueno, nosotros estamos trabajando para eso también. Lo mismo que sucede en el norte con el pueblo Coya. Claro, tenemos algunas iniciativas que todavía son menores por un tema de recursos, por un tema todavía de recursos, diría yo, pero no de voluntad. Nosotros estamos haciendo talleres, por ejemplo, el lonco Manuel Currilem, que es un lonco acá en la región de Cuatro Lonco, él es uno de ellos, está yendo a las escuelas en el programa Acciona. Nosotros tenemos Acciona, que son talleres de arte y educación, pero que nosotros como sello de la región le pusimos talleres de arte y cultura en la región y estamos incorporando cultores en el programa Acciona. Entonces va don Manuel Currilem a escuelas de la región a conversar con los chicos, hacerles talleres de cosmovisión, de lengua no, porque eso se requiere trabajar de manera más integrada con el profesor de lenguaje, pero estamos en eso, digamos. Y el intendente también nos pidió trabajar fuertemente con la comunidad Rapa Nui para trabajar un programa de fortalecimiento de la lengua allá.
En eso estamos, creemos que son tareas urgentes que tenemos que hacer en reconocimiento y en valor, y que la comunidad aprenda a valorar. Sí, dentro de esos temas urgentes, yo preguntaba hace un rato por la agenda que se venía en estos días, ¿cierto? O en este periodo. Tienen el Festival del Arte de Valparaíso, sí. Que es un proyecto importante. ¿Cómo va eso? Tenemos ya la programación lista. Es un Festival de las Artes Valparaíso que tiene un sello distinto este año, que yo diría que recoge, porque siempre cuando yo voy a los programas de radio, la gente pregunta, bueno, Carnaval es un Festival de las Artes, como que si fueran dos polos opuestos, pero en realidad nosotros lo que quisimos hacer este año es recoger lo mejor que tuvo los carnavales culturales y también recoger ese espíritu del Festival de las Artes Valparaíso, que era de relevar las disciplinas artísticas y generar un evento de calidad en términos de las artes en Valparaíso. Pero ¿qué cambia? Es que hoy día nosotros recogemos esta voluntad de invitar un país, y en este caso es Perú el país invitado, por eso el lema es Perú y todo Chile en el puerto. Recoge eso que tenían los carnavales culturales, y también en los carnavales culturales recoge que Valparaíso es una vitrina, es un espacio para mostrar distintas expresiones artísticas y culturales de todo Chile. Desde Arica a Magallanes invitamos a través de las direcciones regionales, los consejos de la cultura de todo el país, invitamos a artistas, cultores, manifestaciones, agrupaciones a presentar lo mejor de cada región en este festival. Por lo tanto, es desde Valparaíso hacia el mundo, hacia el resto. Valparaíso en el fondo no es el Festival de las Artes de Valparaíso, es el Festival de las Artes en Valparaíso, donde está todo Chile, como dice repito, el lema Perú y todo Chile en el puerto. Lamentablemente se nos hizo súper cortito el tiempo, para ahora vamos a tener que hacer un 2.0 de nuevo. Hay varios invitados que hemos quedado ahí con el 2.0. ¿Cuándo el Festival de las Artes, cortito, cuándo? Es entre el 27 y el 30 de enero. Les voy a dar el sitio donde está toda la información, festivaldelasartes.cultura.gov.cl. Las entradas son, todos los espectáculos son gratuitos, es importante decirlo. Hay espectáculos de muy buen nivel, de todo Chile, de Perú, Eva Illón, por ejemplo, Anita Tillú, va a estar La Pato Gallina, etc. ¿Y las entradas se consiguen? Las entradas solamente son para los espacios cerrados, que es el Parque Cultural Excárcel y para el Cine Conde. Claro, porque ahí son espacios... Sí, y para la muestra gastronómica, que es en la Caleta Portal y Caleta del Brillo, igual es con invitación. Ahí tenemos una muestra de lo mejor de la comida chilena peruana, que se llama Sabores y Saberes. Pero todos los demás espacios, Muelle Barón, Plaza Victoria, Plaza Cívica, Muelle Prat, en fin, Plaza Sotomayor, todas las actividades son gratuitas por donde llegada, por lo tanto pedimos a las personas que se programen, que se preparen, pero va a ser un Festival de las Artes Valparaíso de muy buena calidad y estamos muy contentos de haber vuelto a esta versión que recoge lo mejor de lo que fue Carnavales Culturales y Festival de las Artes de Valparaíso. Bueno, ojalá ahí nos veamos. Comiendo en la muestra gastronómica. En la muestra gastronómica te tincó al tiro Pedro Fierro. Bueno, no, yo estoy a dieta, así que no vamos a tener nada de gastronomía. Vamos a ir a otro tipo de expresión artística. Muchas gracias, Nelia Pozo, por acompañarnos hoy día. Muchas gracias también, Pedro. Y será hasta la próxima semana, que voy a repetir 100 veces que estamos en enero y no en diciembre. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo siempre disponible y dispuesta para venir a contarles qué está pasando en materia de cultura, política cultural en la región de Valparaíso. Vamos. Vamos ya.